Muy bien, ya están la mayoría de ustedes. De hecho, creo que a quien no veo es a Cintia. ¿Sabes si sí está asistiendo a los otros cursos? Sí. Sí, ok. Sí, sí, estoy vistiendo. Muy bien. Tal vez entonces se conectan en un minuto. De todos modos, les voy a mandar un correo para que, pues de esa manera estén enterados la mayoría. Eh, Dos cosas. La primera, la más importante. El día de ayer platicamos en el colegio de profesores, tuvimos una reunión precisamente para tratar de aclarar algunas dudas sobre el regreso de toda la comunidad y a qué se referían. Ya se conectó Cintia, perfecto. Y también plantearle la inquietud que ustedes me manifestaron, ¿no? De que pues una semana era realmente apresurado para pues poder encontrar, en el caso de algunos de ustedes, alojamiento aquí cerca, más la parte de la logística, de trasladarse. Entonces lo planteé hacia el colegio. eh, en lo que sí coincidimos el colegio es de que la instrucción no da margen a dudas, en la idea de que el día 22 de marzo toda la comunidad ya debería de presentarse en Simvestab, tanto personal como estudiantes. Estamos averiguando cómo va a ser el mecanismo para los estudiantes que no tienen una credencial, que en este caso son ustedes y la generación anterior, que ya le tocó inscribirse durante pandemia. Hemos averiguado dos cosas en ese sentido y nos van a confirmar una de ellas. En otras ocasiones se permitía, cuando trabajamos en la normalidad, un oficio con los nombres de los estudiantes de nuevo ingreso. Se entregaba en vigilancia y de esa manera, ahí al presentarse ustedes con una identificación, se les permitía el acceso, en lo que les llegaba el turno en servicios escolares de que les tomaran la foto para la credencial y se las entregaran. En servicios escolares ya nos confirmaron que sí ya tienen preparado un calendario para la toma de fotografía, sí, pero Mecatrónica todavía no nos han avisado cuándo le va a tocar. Y en principio esto va a ser una vez que ya se reincorporen todos los estudiantes, pues a partir del día 22. Por otro lado, ahorita en el sistema de acceso que se tiene para hacer las solicitudes de ingreso, lo que es necesario es tener registrado el correo institucional para poderles tramitar un acceso durante ciertas jornadas de trabajo y ciertos días. La idea es que se pueda hacer de manera abierta. Entonces, por eso es ahorita la premura que se les pidió de que actualizaran sus correos electrónicos institucionales en la plataforma de SINAC. Ayer hicimos a manera de prueba un intento con un estudiante de tema de tesis, el doctor Hugo, el cual no tiene credencial, y sí fue una vez que se actualizó su correo electrónico, se le pudo hacer la solicitud de ingreso y ya no requirió prueba COVID, que era antes algo que retrasaba todo. Entonces, al parecer, esa también puede ser una opción de cómo se les va a garantizar el acceso a partir del día 22, en lo que tramitan ustedes su credencial. ¿Sí? Eso con respecto al acceso. Les comento eso porque puede ser que una vez que se regrese el día 22, en el transcurso de esa semana, se lleve a cabo esa campaña de credencialización masiva y de manera urgente, ¿sí? Para poder regular todo, regularizarlo. Por otro lado, con respecto a la situación de las materias, no se llegó a un consenso en cuanto a las diferentes opciones que se manejaron. Por lo tanto, tuvimos que llegar a una votación en la cual la mayoría del colegio, si estuvimos de acuerdo, y pues al hacer un acuerdo mayoritario, pues lo tienen que respetar el resto de los profesores. La propuesta a la que llegamos de acuerdo es la siguiente. Dado que entendemos que es para ustedes difícil estar tomando materias, lo que me manifestaron, ¿no? Que si tienen materias de 9 a 1, solamente tener la tarde para buscar alojamiento. Y dado que consideramos que sí fue un poco apresurado con respecto a lo que considerábamos esta solicitud de regreso, sí. Y en la idea de que se había platicado de que pues, se tuvieran 2 semanas a partir del anuncio y considerando que el anuncio se dio el día 14, lo que consideramos en el colegio de profesores es que toda la siguiente semana, es decir, la semana del lunes 21 al viernes 25, se van a suspender aquí en la parte de mecatrónica la impartición de las materias, para que de esta manera tengan
tanto esta semana que ya he ido buscando tal vez en línea o algunos de manera presencial, pero que toda la siguiente semana la tengan ustedes disponible para la búsqueda de alojamiento. ¿Sí? Inclusive estando exentos de la situación de tomar materias en línea. Lo que sí es importante es que estén al pendiente de sus correos electrónicos por si en esos días les llega la cita o la notificación de que tienen que presentarse para la toma de fotografía de su credencial. Realmente si por alguna razón no se toman la fotografía en la ventana de tiempo que asignan a la sección de mecatrónica, realmente después se vuelve un poco complicado ir haciendo citas personales para que se les tome la fotografía. Y eso a final de cuentas pues va a atrasar todo el trámite de manera personal, no de manera grupal, pero sí personal, en el acceso que ustedes puedan tener. Y entonces el día lunes 28 ya se reanudarían ahora sí las clases y estas ya serían de manera presencial. Digo, esto se los voy a mandar en un correo electrónico para que así lo tengan. ¿Alguna duda? Bueno, eso me No, comentó todavía. el profesor, A ver, Cintia, el sí. profesor, el profesor Cira. Ujú. Y bueno, yo tengo una duda, es que yo ya estuve como viendo y pues se desocupa bueno, o sea, el 30 para empezar el siguiente mes. Entonces, Sí. bueno, o sea, no sé, pues si no se llegó a un consenso o algo así, o sea, bueno, si lo pueden volver a considerar, a lo mejor que nos dieran esos días. O sea, yo no tengo tema en que nos den clase, el problema es que pues se desocupa hasta entonces. O si no, pues, bueno, no sé, si habría la posibilidad en lugar, por ejemplo, de que terminara la clase a las 6, la del doctor Cira, que a lo mejor fuera corrida Ajá. para, pues, no llegar tan tarde pues, de, de camino, que son como, pues sí, más o menos 3 horas, pero si agarro tráfico, ya Ujú. voy a hacer mucho más. Entonces, si fuera Miren, se corrida, plantearon tres bien. posibilidades. Una de ellas, digamos, la que era más flexible de todas, era que, pues dado que ya va bastante avanzado el cuatrimestre, este cuatrimestre se terminara de impartir en línea. Obviamente eso sí ya es contraponerse a la indicación de la dirección general, pues por más de un mes prácticamente. Entonces, casi de inmediato se desechó la opción. La otra posibilidad fue precisamente el de que se les diera la oportunidad de seguir tomando clases en línea hasta el último día de este mes. Y entonces ya en el primer día, lunes del siguiente mes, ya se regresara a la parte presencial. Ahí se ponderó esa opción con la que les estoy comentando ahorita en la idea que se dijo, ok, pero si una de las quejas es de que pues al tener clases no tienen suficiente tiempo para estar buscando opciones, si seguimos dando las clases en línea, pues siguen teniendo esa situación. Entonces se ponderó un poco por las dos. Hubo quien inclusive no estaba de acuerdo y decía, ¿saben qué? El día 22 ya es una indicación de la dirección que se tienen que presentar y el día 22 ya deberían de estar en presencial. Por eso les digo que no llegamos a un consenso, sino tuvo que ser una votación mayoritaria. Y sí se consideró esa situación, pero si se consideraba que se regresara hasta el día 4 de manera presencial, no iba a haber una suspensión de clases, porque inclusive se manejó que al nosotros suspender clases la siguiente semana, vamos a tener que ver cómo recuperar esas clases una vez que se regrese. Inclusive se comentó que normalmente cuando damos clases presenciales, pues sí se cubre más material del que cubrimos en una clase en línea, porque pues tenemos el apoyo del pizarrón, y muchas otras cosas que nos ayudan a cubrir más material. Entonces sí se consideró, pero el acuerdo a que llegamos fue ese como colegio. Profesor, pero Sí. bueno, no sé si entendí igual distinta la pregunta de mi compañera Cintia. En clases presenciales el profesor Cira ya no impartiría clases en la tarde, ¿no? Porque recuerdo que había usted comentado que eso fue algo nuevo al ser virtual. No, ahí la idea es que cada profesor, dentro de su libertad de cátedra, tiene la libertad de poner el horario que él considere. Cuando nosotros al principio de cada cuatrimestre programamos los horarios, inclusive aunque seamos dos profesores que impartamos una misma clase, ¿sí?
La idea es que un profesor puede decidir por dar la mitad de su curso en un horario matutino y otro en un horario vespertino. Algo importante que hay que aclarar aquí, Sinvestab no es que se rija por horarios de, es que es un horario matutino de los estudiantes, no sé, como a nivel de secundaria o preparatoria, o hay un turno vespertino. La idea es que Sinvestab lo que considera es que ustedes son becarios con así de tiempo completo, que en principio tienen que dedicar 8 horas al día al posgrado. ¿Sí? Y dentro de esas 8 horas al día del posgrado, la idea es que se pueden programar cursos, ustedes pueden tener actividades de laboratorio, etc. Entonces no implica que el regresar a presencial, todos los cursos tengan que ser en la mañana. ¿Sí? Si ya platicando con el doctor Eber, le plantean esta situación de la problemática de que el curso en la tarde les complica a algunos de ustedes trayectos y eso, esa consideración de él, inclusive el colegio no puede hacer nada ya al respecto porque es su libertad de cátedra y su libertad de selección de horario. Si él considera bien cambiar su horario a la mañana, bueno, para que sea de corrida las materias, o no. Inclusive tampoco es obligatorio aquí en Sinvestab que las materias sean corridas. Nosotros en mecatrónica, por usos y costumbres, hemos tratado de ajustar que las materias se den, como cada materia implica 2 sesiones a la semana, pues se ha podido acomodar de que las clases sean de lunes a jueves, ¿sí? De manera corrida cuando estábamos en presencial. Y el día viernes lo dejábamos para otras actividades propias del colegio. Eso no quería decir tampoco que los días viernes eran libres para ustedes en la idea de que no se tuvieran que presentar aquí. ¿Sí? Por eso es que inclusive en los viernes algunas veces se llegaban a dar cursos y no había ningún inconveniente en ese sentido. Les mencionaba que ahorita se han dado muchas flexibilidades o ha habido mucha flexibilidad por la situación, obviamente, de la pandemia. La cosa es que queremos cubrir aquí en el colegio. Los que son becarios con ACID, el compromiso es que son becarios de tiempo completo. ¿Sí? Tienen asignado precisamente un lugar en el cual se tomarían clases. Les mencionaba que inclusive tenemos una sala de maestría donde se les asignan cubículos para que ustedes puedan tener ahí sus cosas. ¿Sí? En la idea de que si tienen una materia en la mañana y tienen otra en la tarde, pues no tengan que regresar a sus hogares, sino pueden quedarse inclusive a trabajar aquí en esos cubículos. O sea, están dadas todas las condiciones para que su jornada de tiempo completo se lleve a cabo en las instalaciones de aquí de Sinvestab. Les mencionaba que hace ya unos 3, 4 años hubo una situación en una escuela del Politécnico que llegó personal del CONACYT a hacer una especie de auditoría y fueron pasando por los laboratorios. Y a ver, en este laboratorio se dice que hay X número de becarios y no están la mitad de ellos. Entonces, ¿dónde se encuentra el resto? Y empezaron a suspender algunas becas. ¿Sí? Entonces, ahorita se ha dado pues la oportunidad de que al no tener las clases presenciales, pues pudieran estar inclusive en provincia. Y fue una consideración, una flexibilidad, pero no es algo que esté permitido ni por CONACYT ni por Sinvestab. Fue realmente algo, pues ahorita que se dio por la situación de pandemia. Entonces, volviendo a la parte de los horarios, no implica que todas las materias tengan que ser dadas en la mañana. Esa consideración del profesor que va a impartir el curso. Ok, gracias. De nada. Le digo, ya a título de ustedes pueden hacerle la solicitud al doctor Eber, planteándoles esta inquietud. No, yo no pensaba que fuera una moción de parte de nosotros hacia él. Simplemente era una inquietud por lo que usted había comentado de que es la primera vez que lo hace. No, de hecho, Eber ya ha dado cursos en la tarde en otra ocasión, igual el doctor Aranda. Ah, ok, está bien. Pues lo Sí. consideraremos. Sí, les digo, la idea, ustedes son considerados estudiantes de tiempo completo. Por eso es que de alguna manera se tiene esa libertad en cuanto a los horarios.
Inclusive también, digamos, es una consideración que luego se tiene cuando se trata de recuperar algunas materias que por ausencia del profesor, sea por una situación de asistencia a congresos, de reuniones académicas de CONACYT, etcétera. Cuando se suspende una clase, por eso normalmente se tiene esa libertad de decir, ok, a ver, los viernes, por ejemplo, les mencionaba que se han dejado en principio libres, porque muchas veces los viernes los ocupamos para recuperar clases, ¿sí? Que se hayan, digamos, perdido o no se hayan impartido por una situación de asistencias a congresos, ¿sí? De exámenes de grado, etcétera. En la idea de que se considera que pues, su jornada de tiempo completo son 5 días a la semana, 8 horas al día. Que realmente por la jornada, bueno, por la carga de trabajo y tareas, etcétera, la experiencia es que realmente viven aquí en Simvestab cuando están en el posgrado. Vale, muchas gracias. De nada. Entonces, sí les comentaba, sí se planteó esa posibilidad de que se regresara a presencial hasta el día 4. El compromiso era que entonces se iban a seguir impartiendo las clases. Entonces, una situación media fue la que se optó en el colegio. Realmente no le vería yo mucho sentido a volver a convocar al colegio a una reunión para volver a discutir la posibilidad de regresar a presencial hasta el día 4. De hecho, yo les planteé, ¿no? Que muchos ya han estado buscando lugares, que los han encontrado caros, no en muy buenas condiciones y que además, pues muchos de los contratos terminan precisamente el día último de mes o podrían iniciar tomando el alojamiento a partir del día 1. Y le digo, fueron cosas que se consideraron, ¿no? Inclusive les menciono que hubo posturas de que decían el 22 se indica estos nuevos lineamientos y el día 22 deberíamos de estar ya aquí. Entonces fue el compromiso que se logró en el colegio de profesores. Sí, gracias, profesor. Ese profesor, Ok. ya lo conocemos. No digo nombres, dicen que se dice el pecado, más no el pecador. No, ya lo ubicamos. ¿Sí? Les mencionaba, de todos modos, obviamente la parte importante es, al regresar el día 28, pues implica 4 días, ¿no? Que son los problemáticos para algunos de ustedes, ¿no? 28, 29, 30, 31. Entonces, yo creo que ahí ya a título de cada profesor, ustedes podrían platicar con algunos de ellos y ver qué posibilidades puede haber, ¿no? De todavía una flexibilización. Les mencionaba, aquí viene la otra parte también, que a la vez que tiene sus pros, también tiene sus contras, la libertad de cátedra. También cada profesor tiene la libertad de cátedra de en un momento dado decir, ¿saben qué? O sea, al menos mi curso, yo también les concedo del día 28 al 31 que no tengamos sesiones, ¿no? Por ejemplo. Pero eso ya sería a título personal de cada profesor y dentro de la libertad de cátedra que tenemos como derecho aquí los profesores. Si, por ejemplo, ustedes lo consideran que les podría ayudar, en un momento dado, coméntenlo. Yo estaría de acuerdo en que, por ejemplo, mis sesiones del día 29 y el 31 no las tuviéramos. Y ya simplemente yo vería cómo manejar nuestros tiempos para que ya en el mes que estemos, bueno, los días que estemos en presencial, porque aparte se viene la Semana Santa, recuperemos la materia o el material lo más rápido posible. Pero eso ya es hacia título personal. Y le decía que igual podrían esa semana seguir siendo en línea, o sea, no que no hubiera, sino. Por ejemplo, podría ser eso, para que no nos atrasemos más, digamos la del martes y el jueves, que siguiera siendo en línea. Yo no tendría tampoco ningún inconveniente. Ahí igual les digo por eso, pueden plantearlo con otros profesores, porque a lo mejor, o sea, aunque nosotros sí ya desde el día 22 tenemos que estar aquí, porque somos personal asalariado, pero tal vez podríamos seguir impartiendo las clases en línea con los recursos que tenemos aquí en nuestras oficinas. Y eso pues les podría dar más libertad a ustedes. Pero digo, el acuerdo de colegio, y al ser un acuerdo de colegio mayoritario, se tiene que respetar por todos los profesores que estamos impartiendo materias, es que la semana del 21 al 25 no les vamos a impartir clases.
Y ya esos 4 días, del 28 al 31, creo que ahí sí tendrían que hablar con cada profesor, si se imparten en línea o si ya el profesor lo va a hacer presencial, pues tendrían que estar aquí. Gracias, José. De nada, entonces le digo, ustedes coméntenlo, ya después me pueden avisar cómo van a ser las sesiones de esos días. ¿Sí? Les mencionaba porque también se viene la otra situación. Creo que nada más uno de sus compañeros me preguntó. Hasta hace aproximadamente como 3, 4 años, Sinvestab, por las condiciones generales de trabajo, solamente daba libres el Viernes Santo y mediodía del jueves. Esas eran nuestras vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, bueno, ya empezó a haber una homologación al considerar el calendario de la SEP parcialmente. Entonces ya tiene unos 3 años o 4 que ya se empezó a dar de vacaciones oficiales toda la Semana Santa. En este caso, la Semana Santa cae del 11 de abril al día 15. Entonces, esa semana sí ya se considera oficial. Por lo tanto, ahí también los profesores tenemos que suspender clases. Y así es que si algún profesor les quiere meter clase en esos días, es un derecho de ustedes que eso sí está marcado como vacaciones y se les tienen que respetar. Si leen ahí el Reglamento General de Estudios, eso sí lo marca. Entonces, esa semana sí es libre, la del 11 al 15. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra inquietud? Por ahí algunos de ustedes les escribí que no estaba actualizado su correo institucional en la plataforma de SINAC. No les he respondido confirmando si ya se actualizó o no, porque en sí la plataforma necesita 24 horas para actualizar las bases de datos. Entonces, muchos ya lo hicieron el día de ayer en respuesta al correo que les envié. A los que no les envié correo, quiere decir que ya está actualizado ahí su correo institucional. A los que sí les envié, que son pocos, de toda la comunidad que tenemos ahorita, estoy esperando que ya me aparezca actualizado su correo en la plataforma para poderles confirmar que ya salvaron la situación. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Muy bien. Y le digo, yo también ya una vez que confirmemos cuál va a ser el proceso de su ingreso, ya les confirmo. Lo que sí, en cualquiera de las dos situaciones, sea por oficio o sea por solicitud en la plataforma, la idea es que ustedes al llegar aquí al torniquete en la entrada principal, pues lo que van a tener que mostrar es una identificación oficial, nombre, fotografía. Van a cotejar su nombre en las listas que se tengan o en la base de datos de permisos autorizados y ya con eso van a poder ingresar a las instalaciones. ¿Ya no También en será cuanto... necesario el registro en línea? Por eso les estoy mencionando que estamos confirmando si se va a hacer a través de oficio con un listado o va a ser a través de línea. Ahora, hay dos cosas diferentes. Una cosa es una solicitud de autorización que se hace en una plataforma aquí propia del Sinvestab, que es en línea, ¿sí? Donde se tiene que indicar fechas en las que se tiene permitido el acceso y horarios. Y otra es el llamado código QR. El código QR se obtiene a partir de llenar un cuestionario epidemiológico, que ese no solamente lo maneja Sinvestab, sino todas las instituciones de gobierno públicas. Ese en los lineamientos que viene, ahí viene el link. Entonces ahí ustedes se meten, ¿sí? Con su correo electrónico y su password de correo electrónico, con eso se les da el acceso. Digo que tienen que llenar un cuestionario que ha sido diagnosticado de COVID, no sé, creo que en los últimos 2 meses, has estado en contacto con contagiados de COVID, has tenido fiebre, dolor, etcétera, no sé, en los últimos 5 o 6 días. Entonces, en respuesta a ese cuestionario, les llega un código QR donde dice, usted tiene autorizado el acceso entre tales fechas, ¿no? Y con tales horarios, o sea, de tal hora a tal hora, y obviamente tomando en consideración las medidas de, pues, el checado de temperatura, el usar gel y todo eso, ¿sí?
Entonces, eso es diferente. El código QR ese sí lo van a tener que seguir tramitando. Ahora va a ser cada 15 días. Ajá. Gracias, sí. Y ya una vez que tengan su credencial, la idea es que eso lo agiliza mucho más, porque ya solamente es llegar, tomarse la temperatura, y al pasar en los lectores de credenciales, ya eso les libera el torniquete para que puedan ingresar. Ujú. Entonces yo les estaría enviando un correo electrónico, igualmente en cuanto me informen de servicios escolares, el calendario en el cual van a tomar la fotografía mecatrónica, se las hago llegar para que también se programen en qué ese día sí tienen que venir. Ujú. Sí, sí, gracias. Sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? Le digo, dudas hay muchas, inquietudes muchas más. Bueno, pues es una situación que se tenía que dar, ¿no? El regreso. Considero que es bueno, sobre todo al menos en lo que nosotros hacemos, si no hay práctica de laboratorio, si no tenemos la parte experimental, creo que eso es la razón de ser de la ingeniería, ¿no? Y más de lo que hacemos nosotros, que es mecatrónica. Entonces ya realmente se veía necesario regresar a esta nueva normalidad. Muy bien, bueno, pues de todos modos, yo quedo al pendiente. Pueden comunicarse conmigo, ya saben, por chat de Teams, por correo electrónico. Si tienen toda alguna inquietud o algo, pues podemos ya tratarla de manera personal. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora sí con el tema. El día de ayer ya les regresé las tareas 4 y 5. Voy a dar ahorita algunas apreciaciones de qué pasó, cuáles fueron los errores que vi. Permítanme. ¿Dónde está? Aquí está. Okay. Bueno, ya se debe estar viendo. En la tarea número 4, la idea era probar el producto síncrono. El primer ejercicio, relativamente pequeño, ¿sí? Les mencionaba que esto de alguna manera modela el caso del carrito sigue línea, ¿sí? Con algunas modificaciones. Por ahí en este problema no hubo mayor complicación, salvo por ahí algunos de sus compañeros tuvieron la siguiente situación. Si recuerdan, cuando uno hace el producto, bueno, en general, un autómata, ¿sí se está viendo? Déjenme ponerme otra computadora para ver. Ya está. Un autómata, visto como quinteta o quíntupla, que se le llama, mejor dicho, quíntupla, pues tenemos el conjunto de estados, tenemos el alfabeto, ¿sí? Tenemos la tabla de transiciones, tenemos el estado inicial y tenemos el conjunto de estados marcados. Siempre es lo que vamos a tener presente en un autómata. Entonces, si recuerdan, en estos autómatas, pues tenemos el autómata de A, el autómata de B, podemos ver sus estados. Para diferenciarlos, pues menciona A0, A1, B0, B1. Lo que sí era importante notar es que los 4 eventos que actúan en el autómata A son igual los 4 eventos que actúan en el autómata B. Preciaciones. Si nosotros vamos a hacer el producto de A, perdón, en este caso es A paralelo B, ¿sí? Lo puse como producto con la cruz, pero es paralelo. Si recuerdan, al definir esto, íbamos a tener pues, obviamente nuestro autómata de AB y íbamos a tener nuestro conjunto de estados de A, B. Inicialmente, es todas las combinaciones entre los estados de uno y el otro. Todas las posibles combinaciones, ¿sí? Después, cuando ya aplicábamos la operación de accesibilidad, algunos de estos estados que son no accesibles iban a eliminarse. Pero de entrada, el conjunto de posibles estados resultado del producto son todas las posibles combinaciones, ¿sí? En el caso del alfabeto, pues teníamos que cuando es el producto paralelo, pues iba a ser la unión del alfabeto de A con el alfabeto de B.
Como en este caso los alfabetos son iguales, pues la unión y la intersección nos dan lo mismo y por lo tanto en realidad el producto paralelo y el producto síncrono completo o cruz van a tener el mismo resultado, ¿sí? El estado inicial, si recuerdan, cuando ahora tenemos combinaciones, pues por ejemplo, para el estado inicial teníamos, vamos a llamarle la 0, B0, ¿no? En la idea de que son nuestros estados iniciales. ¿Y qué pasaba con el conjunto de estados marcados? Si recuerdan, aquí la idea es ver del conjunto original que tenemos del producto, ¿sí? Hay que ver cuáles de estas parejas son marcadas. Y la regla era, si los estados son marcados en ambos autómatas, entonces el estado combinado va a ser marcado. Bastaba con que en uno de los autómatas el estado no fuera marcado para que la pareja en el producto no fuera marcada. ¿Qué pasó ahí con algunos de ustedes? Pues que no me consideraron que estos estados eran de salida o marcados y por lo tanto en el autómata resultante no pusieron ningún estado marcado. Esa fue una de las situaciones que se dio. Algunos, bueno, obviaron algunos de estos pasos, otros lo hicieron realmente muy metódico todo el desarrollo, ¿sí? Sobre todo esa parte de hacerlo, bueno, y ya el producto síncrono completo, déjenme regresar ahora acá. Mejor voy a compartir ahorita la pantalla, va a ser más fácil. Ok, perfecto. 3B, aquí está. En la presentación que llamé 3B, que les mandé como PDF, precisamente viene lo que antes hacíamos en una práctica presencial con unos carritos sigue líneas. Entonces la idea es que se definían cuáles eran los estados, cuáles eran los eventos. Y aquí lo que les presenté, bueno, los que se presentan en esta transparencia son diferentes opciones que hicieron en un momento grupos de compañeros de ustedes que hicieron la práctica. Por ejemplo, situaciones que veíamos es, en esta propuesta de estados no hay que ambos estén apagados. Estos ejemplos es que ellos trataron, sus compañeros trataron de modelar el comportamiento pensándolo ya como el carrito completo, el carrito combinado de los dos motores. Entonces, por ejemplo, errores que veíamos aquí, si recuerdan, en un autómata no podemos tener 3 estados iniciales, ¿no? ¿Sí? Siempre solamente puede haber un estado inicial. Podemos tener muchos estados de salida, muchos estados marcados, pero iniciales solamente puede haber uno. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, uno de los detalles en esto. Lo presento aquí para a veces mostrar algunos de los estados que hay. Otra propuesta, por ejemplo, fue igual, considerarlo como combinado, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en el estado hicieron propuestas un poco más complejas, ¿no? Si el motor derecho estaba encendido, apagado, el 0, el 1, 0, etcétera, diferentes combinaciones. A veces uno piensa que esto te ayuda a entender de manera más fácil la lógica porque la estás, digamos, pulverizando, ¿no? La estás haciendo más fina para entenderlo, pero la complicación que te hace al tratar de ver el comportamiento en la idea de un autómata, en realidad es más alta, ¿no? Por ejemplo, aquí, si vemos estas combinaciones de los 4 estados, es lo que trataron de representar en esta situación. Nuevamente, se dan cuenta, tenemos varios estados iniciales, lo cual es incorrecto. Tenemos la combinación del 0, 0, que, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? O sea, que tu motor de la derecha, si está encendido o está apagado, también te da un 0. Les digo, son como diferentes ideas. Esta es otra propuesta que tuvieron algunos de sus compañeros. Aquí sí, pues hay un estado de inicio, hay solo un estado de marcado, pero por ejemplo no considera la posibilidad de que los dos motores estén apagados. Y les mencionaba en esta propuesta, además de que se tiene la posibilidad de que en el producto combinado se tenga la posibilidad de ambos motores apagados, algo interesante que es que se utiliza la modularidad, es decir, la rueda izquierda y la rueda derecha se ven como órganos independientes, como sistemas independientes, cada uno con su propia lógica, y la idea es aprovechar el producto síncrono para poder caracterizar el comportamiento ya combinado de ambos sistemas. Les mencionaba, cuando uno hace que, por ejemplo, el autómata de arriba
sea idéntico al de aquí abajo, se recuerdan, había una posibilidad que era un poquito fuera de la lógica, es decir, que si de repente el carrito, los dos sensores se salían de la línea, pues se iba a detener el carro, ¿no? Entonces, una manera que idearon para romper esta situación era que en uno de estos autómatas, cualquiera podría ser uno, lo selecciona. La idea es que con el 00, en lugar de regresar a apagarse, como en este autómata de acá arriba, se quedaba encendido el carrito. Y esto es como, si los dos sensores pierden de vista la línea, entonces lo que voy a hacer es mantenerme girando en un sentido que yo puedo escoger o hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta con la esperanza de que vuelva a encontrar en un momento la línea y se vuelvan a encender los motores, ¿sí? Y pues la idea del producto, pues aquí están lo que teníamos. Y se les preguntaba si el sistema era bloqueante o no. En realidad, ya cuando se considera esta situación del sistema, se tiene que el carrito, pues una vez que ya arranca, es bloqueante. Que la mayoría llegaron a esa conclusión sin problemas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno. Oiga, profesor, hay una duda que se me acaba de Sí. ocurrir. Al poner solamente esa regla de si pierdes la línea, gira en cualquier sentido hasta que vuelvas a encontrar, se crea la posibilidad de que encuentre la línea pero haya cambiado de sentido ahora y vaya hacia atrás. ¿Eso Puede es ser. válido? Nuevamente te digo, depende de la lógica de tu enunciado. Si tu enunciado es sigue la línea y no te está diciendo en qué sentido, pues ya. Ahora, si te das cuenta, si tú lo que quieres forzar es, si el carrito se sale de la línea y en un momento dado al girar, eventualmente vuelve a encontrar la línea, pero tú quieres que vaya en una dirección o en otra, si te das cuenta tienes que meterle más condiciones al problema. Para empezar, tienes que especificarlo en tu enunciado, ¿sí? Y por otro lado, imaginemos que tenemos la pista básica del óvalo y podemos hablar de que vamos en sentido horario o antihorario. Si el carrito viene en sentido antihorario y de repente se sale, por ejemplo, en esta parte, y pensamos que se queda girando hacia la izquierda, y entonces viene y de repente aquí la encuentra, a lo mejor entonces el carrito ahora va a venir en sentido horario. Tendrías que tener alguna manera de poder detectar en qué sentido está girando el carrito sobre la pista, pues para hacer una corrección. ¿Sí? O por ejemplo, plantear una lógica donde tú digas, bueno, mi primer sensor que detectó que se salió fue el del lado derecho, y el segundo que se salió de la línea fue el del lado izquierdo, entonces, bueno, pues quiere decir que yo tengo que regresar girando por acá, pero despacito para que no vaya a dar un giro completo, ¿no? O sea, ya tienes que empezar a plantear otra lógica. La lógica que ahorita está en esta solución del problema, ¿sí? Tiene sus defectos. Puede ser que regrese en el otro sentido, puede ser que se ponga a dar un giro completo por acá y nunca regrese otra vez. Sí, sí, está bien. Sí. Gracias. Y de nada, o sea, la idea es, este problema, así como está ahorita, no resuelve todas las situaciones que se podrían dar en una vida real. De hecho, dentro de la práctica, cuando se hacía y que se hacía el sistema físicamente, era lo que se les pedía. A ver, ¿y qué otras consideraciones le pondrías para mejorar el comportamiento del sistema? ¿Sí? Sí. Y parte de este ejercicio, por un lado, viene que se evalúe la posibilidad de la modularidad de los autómatas y tomar la ventaja del producto síncrono en lugar de tratar de verlo, como les platicaba hace rato en las otras posibles soluciones, ¿sí? De que se trate de ver el sistema como completo desde el principio. Digo, el mismo caso del ejemplo del hombre, el lobo, la oveja, la calabaza o el gato y el ratón. En lugar de tratar de ver el comportamiento combinado desde el principio, la idea es aplicar la modularidad. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ok, de acuerdo. Y de hecho, en ese sentido, si recuerdan, cuando nosotros empezamos a ver el ejemplo del hombre lobo, la oveja y la calabaza, pues es un problema que es introductorio en esta teoría de autómatas, porque es muy sencillo empezar a ver, por ejemplo, qué estados son bloqueantes y pues de ahí los empiezas a eliminar si lo que te interesa solamente, ojo aquí, son dos cosas diferentes. Si te interesa solamente encontrar la solución al problema o soluciones, ¿sí?
puedes ir descartando los estados, ¿sí?, que te van a causar un problema, ¿sí?, donde el lobo se come a la oveja, o la oveja a la calabaza, etcétera, ¿sí? Pero si, por ejemplo, lo que te piden es, dado el comportamiento que se da de que el hombre puede viajar solo, o con la oveja, o con la calabaza, o con el lobo, si lo que se te pide es el comportamiento completo de todo el sistema, ¿sí?, entonces se tiene que hacer el producto síncrono, sin descartar estados prohibidos. Eso es algo que aquí se ve más claramente en el caso del autómata del gato y del ratón, ¿sí? Y déjenme ponerles, pues tengo la pantalla. Aquí está, ay. Voy a agrandarlo un poco. Ay, aquí no se alcanzó a ver muy bien. Bueno, este es el estado inicial, que es el estado 0 del gato. De hecho, es C0, M0. Es el estado inicial. Nuevamente, cuando uno lo hace metodológicamente, pues tienes que plantear primero todo el posible conjunto de estados. Y luego, del producto. Luego, ¿cuál va a ser el alfabeto? Se dan cuenta, en este caso, en el alfabeto, aquí es donde sí tiene caso hablar de que, bueno, si tengo el del gato paralelo con el ratón, el mouse, la idea aquí es evidente que esto nos da la unión porque ninguno de los eventos entre el autómata del gato y el ratón es común. Son conjuntos completamente inconexos. Después, por ejemplo, ¿qué situación sería? Bueno, pues había que identificar quién iba a ser mi estado inicial del gato con el ratón, que les mencionaba es el C0M0. También hay que identificar quién es o cuáles son el conjunto de estados de salida o marcados del producto, ¿sí?, que igual en este caso solamente era el estado inicial del gato y el ratón, si podían regresar cada uno a sus habitaciones de inicio. Y había que empezar a hacer todas las combinaciones. Muchos lo hicieron muy metodológico de ir evaluando todas. Entonces se dan cuenta, cuando uno empieza a evaluar todas las combinaciones, por ejemplo, el C0, el C0M1, C0M2, etcétera, es decir, la habitación gato 0, ratón 2, por ejemplo, esta gato 1, ratón 2, de acuerdo a su numeración. Pues hay que ver las posibilidades para todos los elementos del alfabeto. Y había muchas transiciones que no iban a ocurrir. Pero la idea es precisamente ver el comportamiento completo. Eso es, por ejemplo, lo que da Supremica. Si se dan cuenta, obviamente es muy complicado ver este comportamiento, irlo planteando como cuando se planteó la solución del gato, la oveja y la calabaza, pues es muy, muy complicado. Aquí no se les pedía que fueran eliminando estados. Aquí ahorita lo que era es, a ver, ¿cuál es el comportamiento combinado de todo el sistema? Entonces, por ejemplo, en este caso, los que yo tengo circulado, bueno, perdón, en un marquito, en un rectángulo rojo, son estados prohibidos. Es decir, para el gato, su habitación 1 resulta ser la misma habitación que para el ratón está numerada como habitación 2. Entonces, si se da esta combinación de estado, ¿sí?, pues se implica que el gato se come al ratón y pues ya, se acabaría la dinámica del sistema. Lo mismo con estas. Muchos se identificaron, de hecho, las 5 habitaciones que son problemáticas. Pongan en cuenta, aquí llevamos 2, llevamos 3, 4, que está 5, ¿sí? Pero la idea era precisamente ver toda la evolución de la dinámica del sistema, ¿sí? No ver cuáles eran las que son válidas de acuerdo a que pues, el gato no se coma al ratón. ¿Qué pasó? Les mencionaba, muchos empezaron a hacer, ok, tengo mi estado de transición, es, por ejemplo, C0, M3. Pues tengo que evaluarlo ¿con quién? Pues con el 201, 101, es decir, todo mi alfabeto de aquí y ver a qué estado me iba. Muchas sí las daban, muchas no. Algunos que hicieron, que directamente me pusieron, por ejemplo, algún autómata y no evaluaron ninguna de estas funciones. Esto es lo que yo le llamo cálculos. En la tarea, inclusive ahorita también en la parte de la tarea 5 de reducción y de observador, se los tomé en consideración. Pero en el examen, si no tienen cálculos, si no tienen ningún desarrollo y solamente me avientan un autómata, aunque el autómata sea correcto, no se los voy a tomar en consideración. Estas tareas, les digo, les puede ir bien porque las pueden comprobar en Supremica. Y esa es la idea de la tarea. Que ustedes hagan el desarrollo y comprueben que su desarrollo es correcto al comprobar en Supremica.
Por ahí se dio el caso, les mencionaba que algunos me pusieron unos autómatas reducidos. No sé si no han podido usar el software o no lo usaron correctamente, pero pues no había una correspondencia con la solución que da Supremica al producto síncrono. ¿Alguna duda aquí sobre este problema? No, profesor. ¿No? Ok, bueno, ya, permítame. ¿Qué pasó con la tarea 5? Déjenme ver, la debo de tener aquí. Ah, pues aquí está. En la tarea 5, esta sí era un poco más interesante y había que comprobar pues varios de los conceptos. Este de aquí, aunque es muy básico, pero tiene cosas interesantes. Les mencionaba nuevamente, yo quiero obtener mi autómata, le voy a poner el G observador. Y si recuerdan, tengo mi alfabeto, que originalmente es AB, tengo mi parte observable, que en este caso es A, tengo mi parte no observable, que en este caso es B, etc. Entonces, si recuerdan, para el autómata del observador había que definir, ¿sí? Pues obviamente el conjunto de estados del observador, ¿sí? Mi alfabeto, que solamente me queda la parte observable, mi tabla de transiciones del observador, ojo aquí, mi estado inicial del observador y un conjunto de estados marcados del observador. Les mencionaba igual, como de repente ya cuando uno le va agarrando la onda, pues quieres obviar cosas, hacerlo más rápido, pues empezaron a obviar algunas de ellas y, por ejemplo, muchos me repitieron que el observador o su estado inicial era el mismo que el estado marcado, pero sin indicarlo como tal. O algunos sí concluyeron cuál era el estado inicial, pero no pusieron ningún estado marcado del sistema. Si recuerdan, aquí aplicaba eso. Aquí, a diferencia del producto síncrono, es si en el conjunto de estados equivalentes basta con que uno de ellos sea marcado para que todo el conjunto califique como marcado. ¿Sí? ¿A qué voy? Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos en este caso el observador, también, por favor, numérenmelos. Aquí no estaban numerados, entonces, pues este va a ser mi estado 0, este va a ser mi estado 1 y este va a ser mi estado 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Como posibles estados del observador, ¿quién voy a tener? Pues va a tener el 0, el 1, el 2, ¿sí? Después combinaciones de parejas, 0, 1, 0, 2, ¿sí? Después, ¿cuál tendría? El 1, 2, y después tendría el 0, 1 y 2. Entonces, a veces sigo haciendo por las peditas ayuda porque, pues, por ejemplo, si ya ahora voy a tener mi conjunto de estados marcados, ¿quiénes tengo? Pues como el estado de salida o marcado es el 0, cualquier combinación que tenga el 0 califica como marcados. ¿Sí? Sí. En este problema, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, si recuerdan, la primera parte del método, y déjenme poner otro rojo, en este no fue tanto, mejor lo voy a poner en el que sí salió. En este, a final de cuentas, del método del observador, directo, lo que nos quedaba era algo así. Íbamos a tener el estado 0. Después íbamos a tener aquí con A, se iba a ir a un estado que era el 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque si recuerdan, aquí poníamos el evento epsilon, aquí el epsilon. Entonces, el U del 0, ¿qué nos daba? Si consideramos aquí un autolazo con epsilon y autolazo con epsilon, el U del 0, pues solamente iba a ser el 0. El U del 1, aquí, ojo, ¿quién nos quedaba? Pues por un lado, el mismo estado, 1, con este epsilon que estoy señalando, ¿sí se ve? Con este epsilon, pues me iría al 2, y con este epsilon me regresaría al 0. Si recuerdan, aquí la idea de la posición o del orden es irrelevante, entonces en realidad esto es igual al 0, 1, 2. Ajá. Sí. Y el UR
del 2, ¿quién es? Pues si estoy en el estado 2, va a estar obviamente el estado 2 y el estado 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, para empezar, como aquí tenemos el 0, pues obviamente este también es un estado de salida. Y aquí teníamos un autolazo con A. Esto es lo que nos daba directamente de aplicar el algoritmo o el método para obtener el observador. Cuando uno lo comprobaba en su premica, dependiendo si tenía uno la opción de reducir también los estados o las transiciones, que lo que quiere decir es obtener el autómata canónico, pues podemos ver fácilmente, tanto por ecuaciones como de manera trivial, pues que entonces esto lo podemos reducir a esta parte, y este estado en su premica le llaman el estado 0, 0, 1, 2, para indicar que precisamente pasamos por esta situación de tener dos estados diferentes y que aquí ya los combinó en uno solo. Entonces les digo nuevamente, esto lo podían checar en su premica. A lo mejor les iba a salir la duda o la inquietud, bueno, ¿y por qué aquí solamente tengo un estado y con mi observador obtuve dos? Pues ya cuando, o por ecuaciones o por el método de reducción, pues podían ver que estos dos estados son equivalentes. ¿Alguna duda con este problema? No, profesor. En este de aquí es donde algunos tuvieron también la siguiente equivocación. La parte no observable es la C. Entonces, si recuerdan, en uno de los estados, de las combinaciones, la idea es que en cada uno de los pasos consideramos que existe un autolazo con el evento vacío. Y los estados no observables, perdón, los eventos no observables, los sustituyamos por evento vacío. Y entonces ya calculamos los UR. Entonces, el UR, cuando estamos en el 0, ¿a qué es? Pues, y ocurre el evento vacío, por eso esto lo hace evidente, pues ¿en qué estado o a qué estados me muevo? Pues solamente al 0. Pero fíjense, aquí es, ¿qué pasa si estoy en ocurre el evento vacío? ¿A qué estados me muevo? Pues si estoy en 1 y ocurre el evento vacío, este autolazo que estoy señalando, pues obviamente me quedo en el 1. Pero este otro evento vacío que tengo hacia abajo, que es el que sustituí la C porque es no observable, me podría llevar al 2. Este otro evento vacío que estaría ocurriendo aquí, pues obviamente me sigue dejando en el 2. Este otro evento vacío que tengo aquí me llevaría al 3. Y este lazo de evento vacío me sigue dejando en 3. Entonces se dan cuenta, el conjunto de estados alcanzables no observables de mi estado 1 en realidad es la combinación de los estados 1, 2, 3. Algunos por ahí se equivocaron y solamente me pusieron el 1, 2, etcétera, ¿sí? Y entonces el observador ya no es el correcto, ¿sí? Ahí les indiqué cuáles fueron los detalles que aparecían. ¿Alguna duda sobre este problema? No, gracias. ¿No? Ok. Este de aquí, les mencionaba, vimos varias opciones de cómo identificar si tenemos estados equivalentes. También, primera parte, si no están numerados, por favor, numérenmelos. Puede ser el 0, puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o como ustedes gusten numerarlos. Simplemente hay que identificarlos de alguna manera. Aquí, por ejemplo, si nosotros escribimos, vemos que tenemos el lenguaje generado, inclusive, perdón, el marcado. ¿Qué palabras tengo? Pues me puedo ir por A, luego por B, luego por ¿quién? C, A, B, voy por el camino de arriba, C, y llegué a mi estado de salida. ¿Cuál es el otro camino posible? A, C, B, A, B, C. Y se dan cuenta simplemente con las operaciones básicas de lenguajes, pues ¿qué vemos? Que este prefijo y este son iguales, digamos, sufijos. Y este prefijo y este son iguales. Pues entonces, pues resulta que yo podría escribirlo así. Pues yo factorizo esto, luego tengo BC más CB, y luego ABC. Ya escribí de manera compacta mis dos caminos posibles y eso hace evidente que pues si yo esto lo trato de representar como un autómata, pues voy a tener reducción de estados. Cuando lo hacemos por tablita, ¿sí? Si yo agarro y pongo aquí, obviamente, bueno, pongo mi estado el 0,
Agarro el 1, 2, 3, no, bueno, son 10 estados, bueno, todos. No la voy a escribir ahorita toda. ¿Se recuerdan? La idea es que en la tablita lo que tratábamos era de ir viendo si se tenían que abanderar o no. ¿Y cómo las abanderábamos? En el ejercicio más fácil, que era cuando tenemos precisamente estados de salida y no. Lo primero era si, por ejemplo, yo comparo y quiero ver si el estado 5 es equivalente con el estado 6 de inicio, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque el 5 no es marcado y el 6, tampoco, el 6 sí es marcado, entonces no podría haber una reducción, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, yo comparo el 0 con el 6, en el primer paso de mi método no lo puedo eliminar porque ambos son marcados. ¿Cuándo lo voy a eliminar? Pues cuando yo vea que en la combinación 0, 6, ¿sí? Pues voy a ver que con el evento A sí tengo una transición con A, y hacia aquí me voy, hacia el 1, y resulta que en mi estado 6 con A queda indefinida. Entonces, esto hace que estos estados se abanderen. Y si recuerdan, aquellos estados que no van a quedar abanderados son los que son equivalentes. Ahora, esto es en una primer corrida. Cuando ya se terminó una pasada completa de todas las posibles combinaciones, ¿sí? Se vuelve a pasar otra vez porque de las parejas que hemos enumerado, es decir, si yo, por ejemplo, al principio ya probé el 0,1 y me quedó indefinido, ¿sí? Termino esa pasada. Cuando vuelva a hacer la segunda pasada, puede ser que esta combinación, cuando yo abanderé por acá una pareja, por ejemplo, si yo estoy entre el 0 y 1, puede ser que al haber abanderado o al haber preguntado qué pasaba con el 2 y el 7, el 2 y el 7 se abanderó. Como fue una pareja que probé después del 0, 1, qué sé yo, es decir, esta posición de aquí, ¿sí? Hasta que vuelva a pasar otra vez, es cuando, si recuerdan, si en una pareja la salida en las transiciones es una pareja que ya ha sido abanderada, también se abandera. ¿Qué es lo que me da la impresión aquí? Porque algunos encontraron estados que supuestamente no eran equivalentes porque no se abanderaron. Parece ser que no hicieron la segunda pasada. Esa es la impresión que me queda. ¿Cuál era la...? Borrar. ¿Cuál era la solución de este problema? Siguiendo con la numeración que había yo puesto aquí. 5, 7, 8, 9 y 10. Bueno, de la tablita, por ejemplo, que tendríamos aquí, se dan cuenta el estado 3 y el 8 son equivalentes, tienen las mismas salidas. ¿Qué pasa con el 4 y el 9? Tienen la misma definición de transición, ambos son no estados de salida, y lo mismo ocurriría con el 5 y el 10. ¿Sí? Entonces nos quedaba un autómata que sería el estado 0, después tendríamos con A mi estado 1, después mis dos salidas con B y con C. Estos estados 2 y el 7 vamos a mantener la misma numeración para identificarlos, ¿sí? Después ahora tendría una combinación donde tengo mi estado 3 y 8, ¿sí? O si lo ponen como en su primica, pues sería 3,8. Aquí voy a llegar con C y acá voy a llegar con B. Después tendría estado A y este sería el 4,9, 4,9, y después con B me iría a mi estado 5,10, y después de aquí con C me iría a mi estado 6, que es el de salida. Esto era lo que obtenían también en su premica. Entonces les mencionaba, estos ejercicios es para que les vaya bien, pueden comprobar el resultado. Si de repente hay una incongruencia entre lo que obtienen en su premica con lo que ustedes obtienen al hacerlo a mano, pues es para que lo revisen y vean qué onda. Este de aquí es interesante. Lo siguiente, nuevamente, la tabla, en la primera pasada, va a haber estados, combinaciones de estados que no se abanderan, sino hasta la segunda pasada.
Algunos de ustedes fueron inclusive detallando el desarrollo de cuándo fueron abanderando cada una de las parejas. Otros me aventaron el autómata resultante sin poner ningún cálculo. Ajá. Aquí igual, por simple apreciación o si escriben las ecuaciones, pues ¿qué es lo que se ve? De entrada, en estos ejercicios, en el 4 y debería ser el 5, no puse ningún estado de salida o marcado. ¿Por qué? Para que en el primer paso no se abanderaran y todos los abanderamientos fueran precisamente por las definiciones de transiciones. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, ¿qué era lo que al final se podía concluir? Pues se dan cuenta, las ecuaciones, por ejemplo, para Y4, si lo vemos por ecuaciones, pues Y4 es igual a ¿quién? A C por Y6, ¿sí? Más R por Y1. Si vemos la ecuación de Y5, ¿qué tenemos? C por Y6 más R por Y1. Y si vemos la ecuación de Y6, pues ¿qué tenemos? C por Y6 más R por Y1. Entonces, es evidente que los estados 4, 5 y 6 son equivalentes, ¿sí? Si vemos las ecuaciones de 2 y 3, tenemos exactamente lo mismo. Si ustedes lo hacían por tabla, pues entonces, después de 2 pasadas al menos, iban a poder abanderar esos estados, y entonces el autómata resultante iba a ser mi estado Y1, ¿sí? Salgo con A1 o A2, y me voy a ir a un estado equivalente Y2, Y3. Después con B me iba a ir a un estado equivalente Y4, Y5 y Y6. Aquí iba a tener un autolazo. Y de acá me venía hacia la R. Y se dan cuenta, ninguna estaba de salida. ¿Cuál era el detalle si ustedes lo comprobaban con su premica? Si en su premica no define ningún estado marcado o de salida, la idea es que por default en el algoritmo todos los considera como si fueran de salida. Si recuerdan, la mayoría de los algoritmos que hemos visto, la idea es que se trata de ser lo menos restrictivo posible con los autómatas. Entonces, si ninguno es de salida, ningún estado, entonces, al hacerlos todos de salida, tampoco va a implicar que posibles parejas que sean equivalentes o no equivalentes hagan la contraparte, porque todos tienen la misma propiedad. Aquí sí hubo un detalle de que algunos de ustedes, por alguna razón, no sé, me consideraron que este era un estado de salida. Si este yo lo defino como un estado de salida, pero no está en mi problema original, pues se dan cuenta, de entrada rompo la posibilidad de que Y4 y Y6 sean equivalentes, y lo mismo con Y5 con Y6. Los que sí son equivalentes entre sí son Y4 y Y5. ¿Sí? Por eso es que sí había que respetar la definición del problema, y en su premica, al considerar que todos son de salida, no pasa nada. Por ahí comentaba, si mal no recuerdo, es Alejandro Esaú, que lo que hizo fue como pues meter un estado acá de salida pozo, ¿sí? Y un autolazo del alfabeto o de alguno de los elementos. Cuando se aplica la parte de la accesibilidad, obviamente esto se va a quitar en el algoritmo, ¿sí? Pero al menos lo que hace su premica es que al haber definido este estado pozo o auxiliar como de salida, estos Y1, Y2 hasta Y6 ya no los va a definir por default como de salida. ¿Sí es correcto, no, Saúl? Sí. Que fue el truco, digamos, que usaste. Muchos me pusieron ahí la imagen en sus tareas de que les daba el de su premica y este estaba circulado en verde, ¿no? Lo que indicaba es que eran de salida. Pero se dan cuenta, la idea es que al considerarlos todos como salida o todos sin salida, porque es el problema original, la equivalencia no va a tener implicaciones. Si yo sí defino unos de ellos aleatoriamente como de salida cuando originalmente no lo era, sí le estoy metiendo cosas o implicaciones en la parte de la equivalencia. ¿Alguna duda aquí? En la tabla, ¿qué pasaba? Bueno, sobre todo la última parte, ¿no? Cuando teníamos aquí el Y6, Y5, ¿sí? Y de este lado teníamos el Y6 y el Y4, que les quedaban aquí estas sin abanderar. Entonces, quería decir que este estado y este estado eran equivalentes. Es decir, en principio, por ejemplo, era que Y4 con Y5 eran equivalentes. Pero si veamos después que Y5 con Y6 son equivalentes, pues entonces quiere decir que los tres son equivalentes. Ajá.
¿Qué pasaba con esto? Este era un ejemplo interesante. Si nosotros removemos aquí este autolazo que teníamos originalmente con C, pues resulta que cuando evaluamos en las transiciones, ya no se cumple. Lo podemos ver desde las ecuaciones. Se dan cuenta, cuando ya no tenemos el autolazo, pues Y6 simplemente es R por Y1 y por lo tanto ya no puede ser equivalente con Y4 y Y5. Y eso era justo lo que se obtenía en el algoritmo. Y entonces teníamos el autómata Y1, ¿sí? Luego con A1, A2, nos íbamos a ir a Y2, Y3, estos sí seguían siendo equivalentes. Luego con B nos íbamos a Y4, Y5. Ahora sí, con C teníamos que irnos a Y6 porque ya no era equivalente. Aquí retornábamos con R y de aquí para acá con R. Entonces era como un ejemplo para ver también, o sea, al modificar el autómata inclusive de manera muy simple, estamos rompiendo la equivalencia que se podría tener originalmente, o estamos afectando la equivalencia entre los estados. ¿Alguna duda de este problema? No. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tema de controlabilidad. Ok. Ok. Dejen que se actualice. Bueno, este es el archivo 3C. Si recuerdan, en este lo que vimos es cómo definir algunas de las especificaciones o comportamientos deseados que pueden ser de interés. Si recuerdan, uno de ellos, el que veíamos era partir estados o separar estados, que era en este ejemplo del sistema de comunicación. Y veíamos que inclusive el autómata de especificación podría tener alguna reducción, dependiendo precisamente del comportamiento que querramos forzar en el sistema. Muchas veces cuando nosotros proponemos una especificación, les mencionaba, hay especificaciones que podemos diseñar a partir del autómata que nos modela la planta, o pueden ser especificaciones que completamente sean independientes del modelo de la planta y podemos plantearlas de manera general. Por ejemplo, como en el caso de una cadena que queremos cancelar o que queremos eliminar o prohibir, pues simplemente lo que vamos a tomar de la planta original es su alfabeto, ¿sí? Pero el modelo de la planta, el autómata de la planta que nos da su lenguaje ya no es importante, solamente el alfabeto, y con eso nosotros podemos crear un autómata de especificación que al tener el producto cruz con la planta nos va a dar precisamente el autómata con el lenguaje admisible en la planta. Habíamos visto un ejemplo de ellos, ¿sí? Veíamos que otras veces, bueno, para saber si vamos a hacer o no el producto cruz o el producto paralelo, pues depende de que tenemos que evaluar si los eventos que no están presentes en nuestra especificación deseada, ¿sí?, van a ser relevantes o no en el resultado de la combinación con el sistema. Si son relevantes, pues necesitamos entonces tener los mismos alfabetos. Si no son relevantes, entonces podemos trabajar con alfabetos diferentes. Otra de las propiedades que vamos a tomar ventaja para diseñar el controlador supremo controlable es esta. Si recuerdan, habíamos visto que la unión de especificaciones controlables son controlables, pero la intersección no. Resulta que cuando las especificaciones se dice que son no conflictivas, entonces la intersección sí va a preservar la controlabilidad. Solamente bajo esa situación. ¿Y cómo podemos probar también que lenguajes sean no conflictivos? Es probar esta condición de aquí. Si las cerraduras de prefijos de las especificaciones K1, K2, su intersección es igual a primero hacer la intersección y después la cerradura de prefijos, se dice que
las especificaciones son no conflictivas. Lo que quiere decir es que al evaluar sus cerraduras de prefijos no nos van a aparecer nuevos términos, ¿sí?, en ese conjunto que tenemos. Por eso dice que son no conflictivas. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a obtener pues, precisamente la idea del supremo controlable? Lo vamos a ver como la unión de especificaciones que sí sean controlables en el sistema. Entonces vamos a buscar el conjunto más grande posible de especificaciones o subespecificaciones de la especificación original que sí sean compatibles. ¿Sale? ¿Cuándo sabemos que va a existir? Pues para empezar, si tenemos que el lenguaje va a ser cerrado, el lenguaje de la especificación, cerrado por el lenguaje marcado de la planta, y podemos tener al menos un subcontrolador que sea controlable, entonces el supremo controlable va a existir. ¿Sí? Por definición, si consideramos que el vacío es controlable, pues entonces al menos ese elemento está dentro del lenguaje y por lo tanto el lenguaje de la especificación no es el lenguaje vacío. Al menos va a tener el elemento vacío. Entonces parte de las pruebas es precisamente eso. ¿Cómo vamos a generar el supremo controlable? Pues lo que vamos a ver es precisamente la intersección que tengamos entre una especificación deseada con el lenguaje marcado. Si esto es cerrado, entonces sabemos que el supremo controlable va a existir y va a estar definido dentro de este conjunto de la intersección. Y lo que vamos a obtener es que la especificación o el supremo controlable, que es el elemento C, la operación del supremo controlable, va a hacer que en el lazo cerrado del supervisor con la planta, el lenguaje marcado va a estar dado por esta especificación K. Vamos a ver un ejemplo. Retomemos el caso de nuestro sistema de transmisión, donde si recuerdan era originalmente T1 en paralelo con T2. Y entonces el comportamiento combinado es el que tenemos aquí. Si recuerdan, habíamos dicho, bueno, queremos eliminar ciertas cadenas, ¿sí? En particular una de ellas. ¿Qué técnica usamos? Pues la idea de separar los lazos, los estados aquí, el 4, y lo dividimos en el 4 y el 9, para quitar una de las cadenas donde nos hacía evidente, ¿sí?, que A1 estaba antes de A2, pero se violaba la regla de que B2 debía de estar antes de B1. Entonces, para eliminar esa cadena, se hizo esta separación de estados, y entonces probábamos si era controlable o no. Entonces, vamos a considerar que el lenguaje M corresponde con el lenguaje generado por la planta, y nuestra especificación K, o su lenguaje, va a ser el lenguaje marcado generado por la especificación admisible HA. Entonces, en particular, ¿qué tenemos? Pues para el lado de mi lenguaje de la especificación, o el lenguaje marcado aceptado, pues tenemos estas 4 cadenas, ¿sí?, que son evidentes. A1, B1, A2, B2, A1, A2, B1, B2, A2, A1, B2, B1 y A2, B2, A1, B1. Y si recuerdan, pues primero queríamos ver si esto era controlable o no. Recordando, ¿cuál es nuestra prueba de controlabilidad? Pues que la cerradura de prefijos de K, concatenado con lo no controlable, intersectado con el lenguaje de la planta, debía de estar contenido dentro de mi especificación. Si eso se cumplía, estábamos del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a probar si cuando A2 y B2 son no controlables, si esta especificación es controlable o no. Entonces, vamos a desarrollarla aquí. Vamos a ir poniéndola acá arriba las partes. Voy a poner otro color. Ok. Del puntero. Color de lápiz. Morado. Entonces, vamos a ir generando nuestros conjuntos que tenemos que probar. ¿Cómo se ve la cerradura de prefijos de nuestra especificación? Pues tomamos todas las cadenas que podemos ir formando por la izquierda. Entonces, de mi primer elemento, ¿quién tengo? Tengo el evento vacío. Recuerden, ese siempre está presente. Luego tengo ¿quién? A2. Luego A2B2. A2B2 A1. Y A2B2 A1 B1. Luego, de mi siguiente palabra, pues me va a quedar el evento vacío, el cual ya está en el conjunto.
Tengo nuevamente A2, que también ya está en mi conjunto. ¿Quiénes son los nuevos elementos que tengo? Tengo A2, A1. Luego tengo A2, A1, B2, A2, A1, B2, B1. ¿De acuerdo? Vamos con mi siguiente palabra de la especificación. Nuevamente, el evento vacío ya lo tenemos en el conjunto. Tengo A1 que no lo tenía antes, A1, A2. Luego tendríamos A1, A2, B1. Luego A1, A2, B1, B2. ¿Sale? Luego de la siguiente, el evento vacío ya lo tengo en mi conjunto. A1 ya lo tengo aquí en mi conjunto. Elementos nuevos tengo A1, B1. Tengo A1, B1, A2. Y finalmente tengo A1, B1, A2, B2. Ok, ya desarrollé toda mi cadena. ¿Qué es lo que me faltaría ahora? Bueno, pues tengo que ver la concatenación de K con la cerradura de prefijos. Y se dan cuenta, aquí es donde se vuelve bastante laborioso. ¿Por qué? Porque lo tengo que concatenar primero con A2 y después con B2 y ver cuáles sí se pueden ejecutar en la planta. Es decir, esta prueba de acá. Entonces, de una vez podemos ir checando qué se puede ejecutar en la planta para ir abreviando algunas de las cosas. Por ejemplo, si yo concateno el evento vacío con A2, ¿se puede ejecutar en la planta? Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Esta es la planta. Sí. Y sí se puede ejecutar. Ahora vamos con el siguiente. ¿Es la de la izquierda, Si no yo es la de la concateno... derecha? ¿Perdón? Sí, la ¿La planta es esta. planta no es la del separado? Ah, ok. No, la planta es la de la izquierda, ese es G. Mi especificación admisible es donde yo separé los estados. Lo que quiero ver es si esta especificación, este comportamiento deseado, lo puedo imponer o lo puedo forzar en la planta. Ah, ok, ¿Sí? sí, gracias. De nada. Entonces, evento vacío concatenado con A2, vimos que sí se puede ejecutar, pero se dan cuenta, ninguna de mis cadenas en la planta puede iniciar con B. Mis dos opciones de salir de mi estado inicial son con A1 o con A2. Entonces, evento vacío concatenado con B2 no se puede ejecutar. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Sí. Ahora vamos con el siguiente. A2 concatenado con A2 se puede ejecutar. ¿Se dan cuenta? En mi cadena no tengo, en mi planta pues, no tengo ninguna posibilidad de repetir dos veces el mismo evento, ni por las A's ni por las B's. ¿Sí siguen la idea? O sea, no tengo ninguna cadena que yo pueda ejecutar con dos veces A1, o dos veces A2, o dos veces B1, o dos veces B2. Por lo tanto, este ya lo hicimos. Si yo empiezo A2 y lo concateno con A2, estoy preguntándome sobre la cadena A2-A2. ¿Se puede ejecutar en la planta? No. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Pero si yo concateno A2 con B2, veo que sí se puede ejecutar esta rama de aquí. Dejen que se actualice. Aquí está A2 y B2. Entonces, esa sí me aparece. ¿De acuerdo? Y ya completamos este. Vamos con este de acá. Misma lógica. A2, B2, A2. ¿Se puede ejecutar en la planta? No, porque ya tengo una repetición de A2. ¿Sí? Nuevamente, A2, B2, B2. ¿Se puede ejecutar en la planta? No, porque me implica una repetición de B2. Entonces, bueno, ya está evaluado, mejor dicho. Y no me aportó ningún nuevo elemento en esta prueba. ¿Sí siguieron la idea? Sí. Ok, perfecto. Vamos con el que sigue. Lo mismo, fíjense. A2, B2, A1. Si yo lo concateno con A2, que es el no controlable, implica dos veces tener A2, no se puede ejecutar. Si yo lo concateno con B2, implica dos veces tener a B2, tampoco se puede ejecutar. ¿Sí? Déjenme borrar este de aquí porque mete ruido. Pareciera que es cerradura de prefijos. Ok. La palomita que le estoy poniendo arriba es para saber qué elementos ya evaluamos, ¿sí?
Vamos con el que sigue. Se dan cuenta, aquí tiene A2 y tiene B2. Al concatenarlos con cualquiera de mis dos elementos no controlables, pues va a implicar repeticiones de A2 o de B2, por lo tanto, tampoco aporta nada nuevo en la planta. No se pueden ejecutar. ¿Sí? Y además, se dan cuenta, me dan cadenas de 5 eventos. Y las cadenas que yo puedo ejecutar en mi planta son a lo más de 4 eventos. ¿Siguen la idea? Ok. Vamos con el que sigue. A2, A1. Si yo lo concateno con A2, implica 2 repeticiones de A2. No se puede ejecutar en la planta. ¿Cuál quedaría? A2, A1 concatenado con B2. Vamos a ver si se puede ejecutar. Salimos de mi estado inicial con A2, si se puede. Continuamos con A1, si se puede. Y después con B2 me llevó a mi estado 7. Si se puede. Entonces esta sí queda en este conjunto. A2, A1, B2. Palomita. ¿Sale? Sí. Ok. El elemento que sigue, fíjense, tengo A2 y tengo B2. Entonces, al concatenarlos con A2 o con B2, implica repeticiones de ellas, no se puede ejecutar entonces en la planta. Palomita. La que sigue es una cadena de 4 elementos. Cuando yo la concatene con A2 o con B2, me va a dar una cadena de 5 elementos, la cual obviamente tampoco se puede ejecutar en la planta. ¿Sale? Sí. Ok, perfecto. Vamos ahora. A1. Si A1 lo concateno con A2, vamos a ver si se puede ejecutar. Salgo de mi estado inicial con A1, salgo con A2 y llego a mi estado 4. Sí se me puede ejecutar en la planta. A ver, ¿qué está pasando? Ya no quiero escribir. Ya no quiero escribir. A ver. ¿Y si cambia láser y después vuelve a pluma? Sí, es que tampoco me aparece el menú contextual de opciones, ni con el mouse, ni con el mousepad. Hay veces que esto se pone así. Bueno, tampoco me deja salir. Ok, ¿qué está pasando? Bueno, mientras pues, siguiendo ahorita, los escribo aquí o veo qué pasa. Para los elementos que siguen aquí, se dan cuenta, ya íbamos a escribir A1, A2, luego había que ver A1, A2, si se podía escribir, que es lo que iba aquí. Luego A1, A2, A1B2. Se dan cuenta, no. con A1 y seguido de B2 no se puede ejecutar en la planta. ¿Sí? Y así vayan completándolo para lo que sigue mientras yo destrabo esto. ¿Sí? Por favor. Sí. Completen la prueba de la controlabilidad. Y ya me dicen si es controlable o no.
Ok. Ya estoy aquí de regreso. Déjenme abrir la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Déjenme abrir la presentación. Y espero que mientras hayan continuado con el ejercicio. Ok. Estoy reescribiendo todos estos porque nos van a ayudar para el resto del problema, el análisis. Entonces, quiero ponerlos aquí para que los tengamos presentes. Entonces, si recuerdan, ya habíamos probado que la cerradura de prefijos de K, concatenado con lo no controlable, y que sí se podía ejecutar en la planta. En este momento llevábamos A2, A2B2, A2, A1, B2. Y habíamos probado este de aquí. Y vamos precisamente en A1, ¿no? Y veíamos que A1 concatenado con A2 sí se podía ejecutar en la planta, me llevaba a mi estado 4. Pero A1 concatenado con B2 no se puede ejecutar en la planta. Se dan cuenta, si yo salgo por A1, después solamente se puede ejecutar A2 o B1, ¿sí? Entonces, este de aquí ya lo completamos. Fíjense ahora, A1 con A2, como aquí ya aparece A2, entonces si yo lo concateno con A2 implica una repetición de A2, no se puede ejecutar, pero hay que ver A1, A2, B2. Entonces salgo con A1, salgo con A2, llevo a mi estado 4, y con B2 llevo a mi estado 7, sí se puede ejecutar en la planta. Y ya probé este de aquí. Vamos con el que sigue. A1, A2, B1. Si yo lo concateno con A2, implica una repetición de A2, no se puede ejecutar en la planta. El otro que seguiría es A1, A2, B1, B2. Vamos a ver, A1, continúo con A2, llegué a mi estado 4, con B1 llego a mi estado 5 y con B2 llego a mi estado 8. Sí se puede ejecutar en la planta. Entonces tengo A1, A2, B1 y B2. ¿Sí? Ese es este de aquí. La siguiente palabra que tengo en mi cerradura de prefijos es de 4 elementos. Por lo tanto, con que yo la concatene con A2 o B2, ya no se puede ejecutar en la planta. Vamos a ver ahora el siguiente elemento, A1, B1.
Si yo concateno con A2, voy a tener A1, B1, A2. Vamos a ver si podemos hacerla. A1 llega a mi estado 1, B1 llega a mi estado 2, y A2 llega a mi estado 5. Sí se puede ejecutar. Entonces tenemos A1, B1, A2. Probamos este elemento. Ahora el que sigue, A1, B1, A2. ¿Se dan cuenta? Cuando yo lo concateno con A2, que es no controlable, ya repetición de A2 no se puede ejecutar en la planta. Pero ¿qué pasa? A1, B1, A2, B2. Vamos a ver, con A1 llego a mi estado 1, con B1 llego a mi estado 2, con A2 llego a mi estado 5 y con B2 llego a mi estado 8. Ajá, entonces sí se puede ejecutar en la planta. A1, B1, A2, B2. ¿Sale? Y la última palabra es de 4 elementos. Al concatenarla, ya sea con A2 o B2, me da 5 elementos. No se puede ejecutar en la planta. Ahora lo que nos preguntamos es si esto está contenido o es igual a la cerradura de prefijos de la especificación. Entonces, déjenme poner otro color para esta prueba. ¿Se dan cuenta? A2 sí lo tengo aquí. A2, B2 lo tengo aquí. Ahí voy bien. A2, A1, B2. Vamos a ver. A2, A1, B2 lo tengo aquí. ¿Sí? A1, A2 lo tengo aquí. A1, A2, B2. Veamos. A1, A2. ¿Lo identifican por ahí? A1, A2, a la izquierda. A1, A2, B2. Este ya lo probé. A1, A2 sí está. O sea, este está bien, este está bien, este sí cumple, este sí cumple. Vamos con este. A1, A2, B2. ¿Se dan cuenta? Este de aquí no pertenece, es decir, este no está en la cerradura de prefijos de K. Con eso ya podemos concluir que esta especificación es no controlable. ¿Sí? Y nada más por completar vamos a ver los otros. ¿Qué pasa? El elemento A1, A2, B1, B2. ¿Está presente? ¿Se dan cuenta? A1 aquí está. A2, B1 y B2. Este sí está presente. A1, B1, A2. Aquí lo tenemos. A1, B1, A2. A1, B1, A2, B2 también. ¿Se dan cuenta de toda esta intersección que me dice cosas que sí se me pueden ejecutar en la planta debido a que al final tienen un evento no controlable? Hay un solo elemento, este de aquí, que me causa problemas. Este es el que me está haciendo que sea no controlable. ¿Sí siguieron la idea? Sí. Ok. Entonces, dentro de la idea del supremo controlable, cuando uno lo parafrasea, lo que quiere decir es, de tu especificación original, empieza a quitarle cosas hasta quedarte con algo controlable. Si en mi especificación yo ya identifiqué que esta cadena A1, A2, B2 me causa el conflicto, vamos a ver por dónde se me genera en la planta. En la planta, ¿qué ocurre? Viene A1 y llegué a mi estado 1. Viene A2, llegué a mi estado 4. Y al mismo tiempo hice esa cadena aquí. A1 en mi especificación, A2 me llevó al estado 9. En mi especificación yo quisiera que de aquí lo que aplicara fuera solamente B1, pero como mi planta original puede aplicarse o puede ocurrir B1 o B2, esta es la rama que me está causando el problema. ¿Sí siguieron la idea? Sí. Entonces, ¿qué prefijo es el que me causó este problema? Si yo regreso a mi cerradura de prefijos, el prefijo que me originó este problema, ¿quién fue? A1, A2, este de aquí. ¿Por qué? Porque fue al concatenarlo con B2 el que me generó el problema. Si yo vengo a mi especificación y veo dónde se me está generando ese prefijo A1, A2, pues digo, bueno, ¿qué implica que yo elimine este elemento, que es el que me causa el conflicto? Pues implica que yo quite mi estado 9 y las transiciones asociadas, ¿sí? Entonces, conclusión, la especificación original, el H subíndice A, no es controlable. Pues no lo podemos forzar en la planta. No existe el supremo controlable en ese sentido. Bueno, entonces identificamos precisamente que el prefijo problema es A1, A2.
Si nosotros quitamos esas cadenas en mi especificación que tienen ese prefijo, que es A1, A2, se dan cuenta, eliminamos esta palabra. Eliminar esta palabra es tachar ese estado en mi especificación, ¿sí? Y entonces mi nueva especificación, vamos a llamarle en este caso K1, ahora solamente tiene 3 palabras. Y vuelvo a preguntarme lo mismo. Ok, para mis eventos no controlables, que son A2, B2, ¿esta nueva especificación es controlable? Si hacemos otra vez todo el ejercicio, vamos a ver que no. ¿Quieren? Lo hacemos aquí, creo que sí tenemos tiempo. Se dan cuenta, si yo quito esta palabra, voy a borrar ahorita cosas aquí para que sea más rápido. Ok, toma. Y yo quito ese estado, es decir, quito de mi especificación A1, A2, B2. Vamos a ver qué se quita de mi cerradura de prefijos para hacer la prueba rápidamente. Evento vacío queda, A2 queda, A2, B2 queda porque todavía tengo esta palabra, A2, B2, A1 queda, A2, B2, A1, B1 queda porque tengo esta palabra, luego A2, A1 sigue quedando, A2, A1, B2 también queda porque viene de esta palabra, A2, A1, B2, B1 sigue quedando. Fíjense ahora, A1, al menos por esta palabra, ya no queda. Pero por la siguiente sí, ¿no? Pero por la siguiente sí, correcto. Entonces, este sigue quedando, ¿va? Ahora, A1, A2 queda. ¿Se dan cuenta? Ya no, porque venía originalmente de la palabra problema, entonces este se me va. ¿Sí siguieron la idea? ¿Por qué? Lo borré. Ahora, Sí. nuevamente, A1, A2, B1, pues también se me va. Y A1, A2, B1, B2 también se me va. Entonces, se dan cuenta, al quitar esa palabra, aunque yo quito solamente una palabra de mi especificación K, en realidad estoy quitando muchos elementos de mi cerradura de prefijos. Todas esas subcadenas que me pueden llevar a estos problemas. Luego tenemos quien A1, B1, si se queda, este también se queda y este también se queda. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver entonces qué sí se puede aplicar ahora en la planta cuando lo concatenamos. Voy a borrar todo esto porque quedó aquí todo encimado. Se dan cuenta, ahorita solamente eliminamos esa cadena que identificamos. Vamos a borrar esto aquí. Y rápidamente vamos a escribir lo que sigue. Cerradura de prefijos K con lo no controlable, interceptado con el lenguaje LG. Vamos a ver qué nos queda. Pues ya veíamos, del evento vacío, ¿quién nos quedó? A2, B2, si recuerdan, no se podía ejecutar. A2, A2 tampoco se podía ejecutar, pero A2, B2 sí. Luego, A2, B2, si recuerdan, ninguna de las dos concatenaciones nos podía dar porque no hay repeticiones de A2 ni de B2. A2, B2, A1, y aquí va una comita, tampoco se puede ejecutar porque implica repeticiones. Y esta de aquí nos da 5 cadenas, entonces no se puede ejecutar. En ese sentido, esta cadena de 4 de aquí abajo tampoco se podría ejecutar al concatenarla, entonces ya estas las eliminamos. Vamos a ver las que nos quedan. A2, A1 con A2 implica una repetición, no se puede ejecutar. A2, A1 y B2, esa sí se puede ejecutar. Es esta de aquí. A2, A1, ay, perdón, aquí queda A2, A1, B2. Aquí ya una B. Se dan cuenta, como ya tiene A2 y B2, cualquier repetición tampoco se va a poder ejecutar porque implica 2 veces A2 o 2 veces B2. Esta de acá, por ser de 4, no se puede ejecutar. ¿Qué pasa con este elemento de aquí? A1 con A2 sí se puede ejecutar. A1 con B2 no se puede ejecutar. Aquí nos falta el elemento de aquí abajo. A1, B1, A2, al tener con A2 no se puede ejecutar, pero había que probar A1, B1, A2, B2. Veamos. A1, B1 sale, A2, B2 sí se puede ejecutar. ¿Sí? Y ya tenemos todo. Ahora, vamos a ver la pregunta
de que si esto es un subconjunto de mi cerradura de prefijos, de mi nueva especificación. Esto es K1, esto es K1, esto es ahora K1. Donde solamente tenemos las 3 cadenas. Déjenme poner otro color para identificarlo. Vamos con verde. Veamos, A2 pertenece, sí, aquí lo tenemos. Entonces, este sí está. A2, B2, aquí lo tenemos, este sí está. A2, A1, B2, veamos, A2, A1, B2, aquí lo tenemos, sí está. Ahí no Luego, ¿quién faltaría tenemos? A1, A1, ¿perdón? B1, A2. No veo, ¿dónde qué, perdón? Que si ahí no faltaría A1, B1, A2. En la parte de abajo, A1, B1. Creo que no evaluamos la penúltima fila en rojo. Ah, esta de aquí. Sí, debería de estar. Es A1, B1, A2. Sí, déjame ponerla completa acá. Ok. Déjame corregir eso. Se me dio el puntero. Borrador. Este de aquí, ¿no? Es el que me mencionas. A1, B1. Sí. Ok. Vamos a ver cuáles nos quedan. La palabra A1, B1, A2. A1, B1, A2 sí se puede ejecutar. A1, B1, A2. Y la palabra A1, B1, A2, B2 también se puede ejecutar. A1, B1, A2, B2. ¿Sale? Entonces vamos No, a ver pero ahora. ese ya estaba. ¿Ese ya estaba? A1, B1, Es la A2, última B2. Ah, ok. morada. Sí, venía por la parte de abajo también. Ok, gracias por la observación. Entonces, estamos en la prueba de opciones del puntero. Pluma. De ver si esto pertenece a la cerradura de prefijos. Vamos a este elemento. Ahora, A1, A2, ¿está en la cerradura de prefijos? No. No. Entonces, este no está. Como este elemento sí se puede generar en la planta, porque se dan cuenta, en el momento en el que yo ejecuto A1, ¿sí? A2 es no bloqueante. Entonces, en la especificación, yo llego a mi estado 1, pero ya no tengo esta transición. Entonces, mi especificación dice, ok, llegaste a tu estado 1 de la especificación, solamente debes de salir por B1. Pero en la planta, cuando yo llego a mi estado 1, no tengo manera de bloquear A2. Eso es lo que me está dando este término, ¿sí? Entonces, esta especificación K1 no es controlable, pero vamos a ver la última. A1, B1, A2, B2, A1, B1, A2, B2, sí está. Entonces, se dan cuenta, esta cadena en particular es la que ahora me causa el problema. ¿Y de dónde viene? ¿Qué palabra de mi especificación K1 es la que me está causando ese problema? En cuenta, K1 no es controlable. ¿Quién es el problema? El prefijo A1. ¿Y de dónde viene ese prefijo? De esta cadena de aquí. Entonces, también la eliminamos. Entonces, de mi especificación original K, que tenía 4 cadenas, ahora tengo una subespecificación de solamente 2 cadenas. Y me vuelvo a preguntar, ¿es K2 controlable? Va a resultar que sí. Vamos a hacerlo rápidamente aquí. Creo que si nos da tiempo, sí. ¿Se dan cuenta? Si nosotros cancelamos esta cadena, todo donde tengamos A1, o que inicie con A1, se nos va a ir. Entonces, vamos a borrarlo rápidamente. Esta parte se nos va, 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 se nos va. Vamos a borrar lo que teníamos de palomitas. ¿Sí? Vamos a borrar esto una vez. De puntero, pluma. Entonces, ahora le llamamos a esta K2. Su cerradura de prefijos es lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué sí se puede ejecutar. De entrada, ¿qué se nos borra acá abajo? Pues todos los lados donde teníamos A1, A2. ¿Sí siguen la idea? Sí. Ok, vamos a ponerle aquí. Ahora, este es K2. Veamos de estos elementos. Evento vacío con A2 sí se puede ejecutar. Déjame borrar
Estos, ok. Pluma. Entonces, evento vacío con A2 sí se puede ejecutar y con B2 no se puede ejecutar. Tenemos este elemento. Ahora si recuerdan, A2 concatenado con A2 no se puede ejecutar. ¿Y qué pasa con A2 concatenado con B2? ¿Se puede ejecutar en la planta? Sí. Entonces, A2, B2 sí lo tenemos. A2, B2 con A2 y con B2 no se puede ejecutar en la planta. A2, B2, A1 tampoco se puede ejecutar en la planta porque implica repeticiones. Este elemento de aquí tenemos 5 palabras, 5 eventos en la cadena, no se puede ejecutar. Lo mismo con este de aquí abajo, tampoco se puede ejecutar por esa razón. A2, A1, ¿se dan cuenta? Cuando lo concatenamos con A2 no se puede ejecutar en la planta. ¿Qué pasa con A2, A1, B2? A2, A1 lleva mi estado 4 y B2 sí. Entonces, este sí lo tenemos aquí abajo. ¿Quién sería? A2, A1, B2, que es el que ya tenemos aquí identificado. A2, A1. Ahora, este elemento de aquí, se dan cuenta, ya tiene A2 y B2, entonces implicaría repeticiones. Nos quedamos solamente con estos 3 elementos. Nos preguntamos si esto está dentro de la cerradura de prefijos. A2 lo tenemos, sí. A2, B2, sí está. A2, A1, B2, sí está. Entonces, ahora sí, todos los elementos de esta prueba están dentro de mi especificación, por lo tanto, sí es controlable. Y entonces K2 califica como el supremo controlable. Este es un ejemplo para entender coloquialmente que el supremo controlable es de mi especificación original mocharle cosas. Obviamente ir haciendo estas pruebas e ir identificando en un método numérico, pues es muy difícil. Realmente el método numérico se basa en una prueba de fuerza, ¿sí?, generando el lazo cerrado entre la planta y la especificación y ver qué es controlable. Y si no, de ahí le empieza a mochar cosas. Este es el método que vamos a ver la siguiente vez. Ahora, fíjense, si nosotros aumentáramos el conjunto de eventos no controlables y le pusiéramos el evento A, resulta que no hay ninguna especificación que se pueda controlar. En ese caso se dice que el supremo controlable es el lenguaje vacío. Ustedes pueden hacer esta prueba, le empiezan a mochar cosas así como lo fuimos haciendo, de empezar con los 4 palabras de mi especificación K, luego identificar cuál es la que causa el problema, irle mochando, van a ver que al final nos quedamos con el lenguaje vacío. Es decir, no hay ningún elemento en el sistema. Y esta especificación es interesante porque ustedes mismos la pueden probar también en Supremica. Pueden ustedes generar la planta, pueden generar una especificación, un autómata, y después empezar a hacer el diseño, la síntesis que dice ahí en la opción, que dice Synthesize, que es precisamente obtener el supremo controlable, y ustedes pueden definir quién es el conjunto de eventos no controlables. Esto la próxima semana se los muestro, bueno, cuando tengamos la clase, ¿sí?, para que vean cómo es en Supremica. Y en la siguiente sesión vamos a ver, pues precisamente, cómo obtenemos o cuál es el método de numérico para encontrar el supremo controlable. ¿De acuerdo? Eso inclusive ya está en las presentaciones, ya, si recuerdan, ya subí la presentación 3D. Este es el método. Ay, estoy hablando y no se los comparto, perdón, déjenme checar. Ustedes ya lo pueden ir viendo en la presentación. Este es el método para obtener el supremo controlable, el controlador supervisor supremo. ¿Cómo es la idea? La idea es empezar precisamente a hacer el lazo cerrado entre la planta y la especificación, ¿sí?, y ver qué parte es no controlable. De ahí entonces vamos borrando esos elementos, ¿sí?, y nos quedamos con un subautómata de la especificación original, y así hasta que encontramos algo controlable. Entonces ese es el método numérico. Vamos a ver que es muy recursivo, es muy sencillo, simplemente pues implica las operaciones básicas. Ok, bueno, pues gracias por su atención. Digo que vaya al pendiente por cualquier comentario. Los que ya acaban de actualizar su correo electrónico, les confirmo en el transcurso del día que ya esté en la base de datos del sistema, ¿sí?, para que pues puedan ingresar cuando se les dé
ya la indicación el día martes 22. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo, ahora sí, pronto. Ya Sí, no nada más profesor. por pantalla. Sí, muchas gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Que pase buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Bueno. No.